Es lunes y son las 9 de la noche. Es día y hora en que acostumbramos llevar hasta sus hogares Mesa de Análisis. Después de varios meses de receso por la situación que todos sabemos de la pandemia, habíamos estado fuera del aire, pero no sin ganas de volver a tener con ustedes este programa en donde traemos los invitados y los temas indicados para que usted y nosotros, para que todos tengamos el pulso de lo que sucede en nuestro día a día. Soy Jorge de Dios y le doy la más cordial bienvenida a esta etapa nueva de Mesa de Análisis en el que vamos a volcar, por supuesto, todo nuestro esfuerzo y profesionalismo para juntos hacer televisión. Y digo juntos porque ustedes son un factor fundamental en este programa con sus llamadas y sus mensajes que les haremos llegar a nuestros invitados. Y antes de que yo se los presente, déjeme comentarle que estamos en un año muy interesante. Yo diría que es un año de muchos retos en el que todos los ciudadanos y por supuesto también las autoridades estamos poniendo lo mejor de cada uno de nosotros. Está saliendo eso bueno, eso noble, eso fuerte de los mexicanos, bueno, de la humanidad en general, para salir adelante de estos retos, primero que nada de salud, y luego vienen los de economía y muchos más. Pero de manera especial, hoy vamos a tocar un tema que es preponderante. El presidente López Obrador está ya corriendo en lo que es su segundo año de administración. Hace unos días, como lo marca la Constitución, él rindió un informe de cómo va el país, cómo van las riendas que a él le toca llevar de la mano con cariño, con esfuerzo y profesionalismo. Sobre eso vamos a platicar qué está pasando en la actual administración a prácticamente ya 2 años de que iniciara López Obrador como presidente de México. De esto y más vamos a platicar, pero para entrar directo al tema y antes de decirle quiénes son nuestros invitados, veamos esta cápsula introductoria, Mesa de Análisis. A 2 años de austeridad republicana y combate a la corrupción, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se puso de pie ante la nación para rendir cuentas sobre el estado general que guarda la administración pública del país bajo su mandato. Evento protocolario que se realizó desde el patio central del Palacio de Gobierno la mañana del 1 de septiembre. El 2020, año de retos para el gobierno federal, para el país y para los ciudadanos. Un año que obligó a quien dirige la nación a redefinir las prioridades de su proyecto de transformación y redoblar esfuerzos para no detener la marcha de los compromisos que ya se estaban cumpliendo. El combate frontal a la corrupción, la austeridad republicana y los 95 de 100 compromisos cumplidos fueron el eje del segundo informe de gobierno, presentado por Andrés Manuel López Obrador, reflejo de 2 años de acciones. En su segundo informe, el presidente López Obrador destacó que de los 100 compromisos que hizo al inicio de su mandato, se han cumplido a la fecha 95. En el peor momento, contamos con el mejor gobierno, expresó el mandatario como parte de su discurso preparado para rendir cuentas al país. Aseguró que los delitos como el feminicidio han disminuido durante su administración. La seguridad nacional se ha reforzado, brindando justicia para el pobre y quitándole poder a la delincuencia organizada. Además, destacó el presidente que en su gobierno se acabaron los privilegios y se ha cumplido con la promesa de campaña de beneficiar primero a los pobres. Las remesas, programas sociales y los créditos a la palabra, según señaló el mandatario, permitieron que la crisis sanitaria por COVID-19 no llevaran al país a una crisis mayor, la crisis económica, la hambruna y la escasez de alimentos. Esta crisis sanitaria dejará al país con un sistema de salud fortalecido, señaló con orgullo López Obrador, quien rindió cuentas de todas las acciones emprendidas para enfrentar la pandemia que colapsó el sistema social, político y económico a nivel mundial. Las relaciones diplomáticas con otros países no se quedaron fuera del segundo informe, pues el 2020 fue un año de establecer lazos de colaboración con otras naciones, de unir esfuerzos para encontrar la salida a la contingencia por COVID-19, la búsqueda de una vacuna contra el virus, los estudios científicos y clínicos, así como el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, son la muestra de la resiliencia de una nación, representada por un gobierno atento de la voluntad de su gente. Andrés Manuel López Obrador habló de un gobierno austero que ha alcanzado un ahorro de 560,000 millones de pesos.
No seré recordado por corrupto, resaltó el presidente de México, quien se mostró seguro de estar cumpliendo los compromisos ante la gente que confió en el gobierno de la Cuarta Transformación. En su informe, compartió la felicidad que le causa saber que ayuda al pueblo de México, mostrando con orgullo los avances de proyectos que reactivarán la economía de México, como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. A través de su gobierno, Andrés Manuel López Obrador busca garantizar la fortaleza del pueblo mexicano. Sigamos haciendo historia, sigamos haciendo patria, por nosotros y por las nuevas generaciones que sabrán honrar la dignidad de nuestro pueblo y la grandeza de México. Bueno, así las cosas como se plantea en esta cápsula introductoria de lo que dijo el presidente López Obrador hace algunos días al rendir su segundo informe de gobierno. 2 años de acciones y compromisos cumplidos. De eso y más vamos a platicar y ahora vamos a presentarle a ustedes a nuestros distinguidísimos invitados, a los cuales les agradecemos de antemano su tiempo, su compromiso, su disposición y todo para poder hacer posible este programa. Me da muchísimo gusto tener aquí en el estudio, porque vamos a tener a otros 2 vía Zoom. Aquí en el estudio tenemos inmediatamente a mi derecha a quien es periodista financiero y es un hombre que todos conocemos, respetamos y admiramos por su andar periodístico y por todo lo que siempre tiene que decir. Freddy Izquierdo, bienvenido Freddy, a esta que es tu casa. Buenas noches al auditorio y aprovechando, bueno, gracias por la invitación y felicidades por el reciente aniversario de TVT. 37 añitos, ya tú eres parte de alguna manera de lo que estamos celebrando. Inmediatamente aquí a mi izquierda se encuentra con nosotros quien es presidente del Instituto de Administración Pública, del IAP, nuestro buen amigo también Juan Carlos Flota Estrada. Mi estimado amigo. Carlos Eduardo. Carlos, me pusieron Juan Carlos. No, porque Juan Carlos porque el otro es Juan Carlos Reyes aquí, pero tienes razón. Carlos Eduardo Flota Estrada, lo corregimos. Inclusive para el crédito, Carlos Eduardo Flota, hermano querido, bienvenido a esta que es tu casa. Siempre es un gusto estar aquí contigo y te agradezco la invitación a participar en esta mesa. Y también felicidades porque también eres parte ya de estos 37 años que estamos cumpliendo, gracias, entre otras cosas, a nuestros amables invitados que en todos los programas siempre han acudido con prontitud, con ganas de dar información y bueno, ustedes son ya parte también casi del inventario de Corat. Tenemos 2 invitados más a quienes vamos a saludar vía Zoom. Espero que ya tengamos lista la imagen porque son gente también sumamente respetada, muy respetable, admirable por su andar y más. Está con nosotros vía Zoom quien es profesor investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, un hombre que además se ha desempeñado en cargos públicos y mucho más y siempre dando excelentes resultados. Nuestro buen amigo Jorge Abdo Francis. Buenas noches, Jorge. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Saludos a todo el auditorio. Saludos a los compañeros del panel, a Freddy Izquierdo, a Carlos Eduardo, a Juan Carlos Reyes. Y felicidades por estos 37 años de celebración que tienen que ver con la idea magnífica que tuvo en su momento don Enrique González Pedrero para impulsar una televisión pública que dignificara el quehacer en el estado de Tabasco. Muchas gracias, Jorge. Pues también tú eres parte de esta celebración porque en muchos programas has estado tú dándonos mucha luz en todos esos temas que manejas espléndidamente. Y finalmente, pero no menos importante, saludamos a un hombre que también tiene mucho que ver con Tabasco, con su historia, con sus hombres, con sus mujeres, con lo que aquí sucede, lo que sucede en México en general. Y él está, en este momento se encuentra bastante retirado de lo que es Tabasco, está en Culiacán, Sinaloa, sin embargo, gracias a la tecnología, lo tenemos aquí presente a tiempo y como debe de ser. Ahí sí vamos a decir el nombre correcto, aquí sí. Juan Carlos Reyes Torres, quien es profesor de Teoría del Estado. Juan Carlos, buenas noches y bienvenido también a Mesa de Análisis. Muchas gracias, Jorge, compañeros de mesa, gracias por recibirme. Para mí es un honor estar en este aniversario y en tu programa.
Muy bien, gracias Juan. Nada más ojalá que nos suban tantito el audio para poder escuchar mejor tanto a Jorge como a Juan Carlos, porque será muy importante que tengamos este rebote. Bueno, le quiero recordar a todos ustedes que tenemos líneas telefónicas a su disposición. Los teléfonos de las líneas convencionales 316-3652 y 316-3653. Y para los mensajes de WhatsApp, el 9932-013288 y 9933-060517. Esos son los teléfonos que vamos a tener para todos ustedes. Manden sus comentarios, sus preguntas, todo lo que usted guste y mande. Aquí se lo vamos a hacer llegar a nuestros invitados y le darán respuesta. Una pausa y rápido regresamos ya para entrar en materia en Mesa de Análisis. No se vayan. Según cálculos oficiales, por no permitir la corrupción y por hacer un gobierno austero, hemos podido ahorrar durante nuestra administración alrededor de 560,000 millones de pesos. No es para presumir, pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno. Estamos enfrentando dos crisis al mismo tiempo, la sanitaria y la económica, y vamos saliendo adelante. Bueno, aquí este fragmento del informe o este mensaje que dio el presidente López Obrador hace algunos días, en donde hablaba de dos vertientes que son muy importantes, que han sido quizá como la bandera que él ha esgrimido desde que era candidato, bueno, desde antes, pero cuando fue candidato y luego cuando ya toma posesión como presidente de la República. La palabra corrupción es algo que él tiene casi en su día a día para acabar con ella, y obviamente también la austeridad. Esto ha sido quizá, Carlos, posiblemente el sello característico, o por lo menos hasta el momento, del López Obradorismo. Sí, yo agregaría un sello más. ¿Cuál? Primero los pobres. Es decir, él estima que parte de la debacle deriva de la corrupción y de hecho inicia su discurso con ese tema. El segundo tema es primero los pobres, incluso sostiene y dice que no va a desistir de su proyecto y que todos sus programas van esencialmente hacia los que menos tienen. En esto, y ahí lo dice en este fragmento, habla de la austeridad. El ser austeros no quiere decir que no se van a llevar a cabo grandes proyectos, ni mucho menos. No, ser austero implica reducir, ¿no?, la parte pomposa del gobierno. Que era mucha. Que era mucha, digo, desde el avión, ¿no?, por ejemplo, que sí es... Pues si no una ofensa, sí algo excesivo para un país tan desigual como el de nosotros, donde prácticamente el 50% de la población a nivel nacional tiene algún esquema de pobreza, ya sea laboral, ya sea de vivienda, etcétera. Entonces sí me parece un tanto ofensivo en ese sentido. Pero bueno, yo resumiría como los tres ejes importantes: combate a la corrupción, primero los pobres y la austeridad republicana, que incluso, bueno, me parece que en su discurso lo destaca muy bien. Bien, cuando se habla de austeridad, es decir, vamos a no gastar de más, sobre todo, mencionas el avión, que es como que el símbolo del derroche, pero había pagos excesivos en asesores, en vehículos, celular, se pagaba de una forma impresionante en el aparato burocrático y ahí se iba cualquier cantidad de dinero que se nos puede ocurrir, pero además sumas verdaderamente estratosféricas. Esto se ha reducido. Algunos dicen, bueno, se redujo en eso, pero se está gastando más, o se está invirtiendo más en otras grandes obras que está llevando a cabo el gobierno. Hay una nivelación, digamos, en materia de economía. Aquí no gasto, pero lo uso acá. Ok, Jorge, a mí me gustaría comenzar primero hablando sobre el segundo año de gobierno del tabasqueño, claro, de Manuel López Obrador. Yo calificaría este segundo año como un año de clarososcuros en el gobierno.
en la administración. ¿Por qué? Muy marcada por la pandemia, indiscutiblemente, ¿no? No fue un año fácil, no es un año fácil, es además inédito, que no sabíamos o no sabía el gobierno exactamente con lo que se iba a enfrentar y con lo que todavía sigue luchando. ¿Esto desbalancea un poco las cosas? Mucho, ¿no? Sacó de balance a todo el mundo, no solamente a México. Observamos en el segundo informe que el presidente tiene claro de que hay varios problemas que atender y fíjate que en un análisis que se realiza se detecta que parece ser que lo que más le preocupa, que porque además es el tema de todo este 2020, pues es el tema de la pandemia. Le preocupa tanto que menciona la palabra pandemia y la palabra COVID 20 veces durante los 45 minutos que tardó su informe. Y en segundo término menciona la palabra crisis, que yo creo que son los dos grandes problemas que tiene México ahorita, la urgencia por la salud, la crisis económica, que todavía vamos a profundizar al respecto y que va a llevar mucho tiempo. Y en tercer término menciona la palabra corrupción, que como bien decía Flota, es como el lema de su campaña, desde antes de ser candidato y con lo que está gobernando. Ese es como su objetivo principal y todos los días en su rueda de prensa mañanera la menciona y lanza un dato interesante, ¿no? Habla él, yo imagino que son cálculos solamente del sector oficial, obviamente, donde habla de que se ha logrado o se logró durante el segundo año de gobierno, así lo entiendo, un ahorro de 560,000 millones de pesos precisamente por el abatimiento de la corrupción, recursos que quiero pensar que el gobierno está enfocando a otras necesidades, principalmente que es el otro tema con el que trabaja el presidente de la República, que es el abatimiento de la pobreza. Bueno, hay un programa muy amplio incluso para eso. Jorge, vamos con Jorge Abdo. ¿Cuál tu opinión a propósito de esto? Arrancando ya con este tema, con todo este proyecto anticorrupción que abandera Andrés Manuel López Obrador en su sexenio. Sí, mira, a mí me parece que hay que precisar los tres ejes básicos del gobierno del presidente López Obrador. Creo que sí está bien el tema anticorrupción, claro que es parte de toda la narrativa, de todos los discursos permanentemente, es correcto, la austeridad también, pero el tema básico, el eje central es desarrollo con justicia. Y para lograr ese desarrollo con justicia, tiene que partir de una base. Hay que atender a los que menos tienen. Y para atender a los que menos tienen, hay que ejercer políticas públicas que pasen por tres líneas. Una, ahora sí, el combate a la corrupción. Dos, la austeridad republicana. Y tres, un ejercicio de moralidad o de ética pública que privilegie el sentido del servidor público en beneficio de la función pública como tal y para ayudar a que la gente viva mejor y sea menos desigual. O sea, el tema central del gobierno del presidente López Obrador es que los desiguales sean cada vez menos desiguales y que se pueda hacer una gran base de apoyo social para que de esta manera los programas que él impulsa tengan el soporte necesario para calar hondo y poder hacer la transformación. Ese es el digamos, la característica fundamental del gobierno. En el combate a la corrupción, por supuesto que es muy importante. De hecho, lo más importante que se puede hacer es que la gente se dé cuenta que quien está actuando mal va a tener un castigo, porque luego resulta que de la mano de la corrupción va la impunidad y esto genera un ejemplo perverso, una relación perversa que dice, bueno, si a esta persona no le pasa nada, si a este tampoco le pasa nada, si todos pueden hacer lo que quieran y no hay manera de que se castigue a quienes delinquen, a quienes cometen actos de corrupción, ya sea en el sector público o privado, o sea, no, porque no es exclusiva, la corrupción no es un tema exclusivo del sector público, se da en cualquier circunstancia de la vida, en cualquier sector de la sociedad, en cualquier persona se puede dar ese tema de corrupción, entonces tiene que haber un castigo adecuado y esto del combate a la impunidad también tiene que ver con el hecho de que la gente vea de que no es posible seguir actuando como se estaba viviendo en el país. O sea, el país llegó a un momento en el que la corrupción era, digamos, la articulación general de toda la actividad. Bueno, eso no puede ser. Eso tiene que pararlo. Con que logre eso el presidente López Obrador, con que lograra moralizar la vida pública, como dice él, con que lograra realmente abatir
digamos, los niveles de la corrupción, sobre todo en la parte alta de los grandes, de la gran pirámide del gobierno, por llamarlo de alguna manera, y de los sectores sociales más beneficiados por la corrupción, pasaría a la historia. Sería una transformación de fondo, porque es un tema que venimos arrastrando desde hace años. O sea, si nosotros revisamos el siglo XIX, por ejemplo, la corrupción fue la culpable de la pérdida de más de la mitad de nuestro territorio. Por ejemplo, nada más por citar un solo caso, el régimen de Santana, un régimen profundamente corrupto. Y así podríamos seguir dando ejemplos de cómo la corrupción siempre ha sido el detonante de situaciones que han llevado al país al límite y que han provocado que México no sea lo que nuestros padres fundadores, digámoslo así, hubieran querido que hoy tuviéramos como país. La forma en que lo está realizando el presidente López Obrador, así como él dice, como se barren las escaleras de arriba abajo, ¿está funcionando desde tu punto de vista, Jorge? ¿Está funcionando esta forma de ir combatiendo la corrupción desde arriba? ¿Sí se han logrado cosas? Porque luego se habla de funcionarios que tienen muchas propiedades, se les investiga y como que allí queda de pronto ante la ciudadanía. ¿Sí se están haciendo bien las cosas? Me parece que todavía no ha funcionado al 100%. O sea, yo creo que esto es un proceso. O sea, no puede ser de un día para otro. Pero con que se sienten las bases del cambio, como él señala que para el 1 de diciembre estarán sentadas las bases del cambio de lo que es la transformación o la cuarta transformación, yo creo que será un logro verdaderamente muy importante a lo largo de los 4 años que faltan. O sea, el tema de la corrupción no se puede resolver con varitas mágicas. O sea, eso es por demás. Tiene que hacerse así. Tiene que hacerse como lo están intentando hacer. Primero los de arriba, sí, está muy bien eso, pero parejo, todos, sin excepción, para que de esa manera entonces puedan funcionar las demás líneas estratégicas de su gobierno en beneficio de lo que es el gran proyecto que él tiene, que trae, por cierto, desde 1988. Cuando él al final de su mensaje señala que lo quieren hacer cambiar de opinión, que quieren que varíe su línea de conducta, que quieren que cambie el rumbo de lo que es su gobierno hasta este tiempo, y dice que no lo va a hacer, es lógico. Desde 1988 ha tenido la misma idea. Desde que él decide cambiarse de un partido en el que militaba a otro, postularse como candidato a gobernador de Tabasco en aquel momento, desde entonces tiene una línea de trabajo en la que no ha variado, que son los 3 ejes que mencioné al principio: desarrollo con justicia, austeridad republicana y sobre todo la moralidad, o entendámoslo de otra forma, como la ética pública en el desempeño del quehacer gubernamental. Bien, gracias Jorge por esta primera intervención. Vamos a hacer una primera pausa, una segunda pausa más bien en este programa de Mesa de Análisis. Todavía tenemos muchos temas que desmenuzar aquí con nuestros invitados y les recuerdo que los teléfonos están a su disposición para que haga las preguntas o los comentarios que considere pertinentes. Pausa y rápido regresamos. Es indudable que saldremos de la pandemia con un mejor sistema de salud. Recibimos el gobierno con 401 hospitales abandonados, saqueados o a medio construir, y con un déficit de más de 200,000 profesionales de la medicina. En pocos meses hemos reconvertido, con el apoyo de los gobiernos estatales, de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa, 969 hospitales para atender pacientes con COVID-19. Se han instalado 32,203 camas y 10,612 con ventiladores
Asimismo, se han contratado 47,000 médicos generales, especialistas, enfermeras y otros trabajadores de la salud. Bueno, esta es otra vertiente fuerte también, lo de la salud, pero antes de pasar ya de lleno a este tema, yo quisiera que nos dieras también tu opinión, Juan Carlos Reyes, allá desde Culiacán, Sinaloa, a propósito de lo que hablábamos en el bloque anterior, de este proceso de anticorrupción que el presidente López Obrador está llevando a cabo a raíz de que toma las riendas del país. ¿Tú qué opinas de esto? Gracias, Jorge. Mira, a finales del sexenio pasado entró en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción. Este sistema incluye una serie de instituciones públicas federales, pero el diseño estuvo a cargo no por administradores públicos especializados, no por servidores públicos con experiencia, sino por politólogos, que estaban agrupados básicamente en dos organizaciones de la sociedad civil, en Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano de la Competitividad. Entonces el diseño está sumamente enredado, es un diseño complejo que realmente es muy poco eficiente. Salvo la mejor opinión del doctor Abdo, que tiene una experiencia amplia en la administración pública, México debería empezar por lo básico para poder combatir con eficiencia la corrupción. Y a mi juicio lo básico es fortalecer la Auditoría Superior de la Federación, que tiene la oportunidad de pertenecer al Poder Legislativo y no al Poder Ejecutivo. Y si empezáramos por ahí, por fortalecer las facultades de fiscalización del gasto de la auditoría, estaríamos más avanzados de lo que hemos avanzado hoy. Yo supongo que al presidente de la República no le convence este Sistema Nacional Anticorrupción. Y seguramente en poco tiempo habrán de presentar iniciativas de ley que lo transformen. Y una vez que estas nuevas leyes entren en vigor, pues tendremos un nuevo modelo de gestión para el combate a la corrupción. Pero esto nos va a demorar tiempo. Entonces, yo creo que él tiene los principios muy firmes. Sin embargo, creo que estamos en el peor momento de nuestra historia contemporánea, pero donde creo que podríamos mejorar es en el equipo de trabajo, en quienes le acompañan en las distintas áreas de la Administración Pública Federal. Y creo que ahí habría que hacer un trabajo mucho más analítico para poder dar resultados concretos, medibles con indicadores. No sé si se escuchó, Jorge. Sí se escuchó. Pero ¿no se supone que él tiene pues el mejor equipo para trabajar en todo eso? Y además, con lo que comentas, ¿qué puedes decirme entonces? ¿Hay o no hay división de poderes en México? Sí hay. Sí la hay, claro, por supuesto. Sí la hay. Y en este caso, yo digo de la auditoría porque la fiscalización superior en el mundo entero da muy buenos resultados. Y aquí la podría dar. Entonces, en lugar de vertir recursos en otras cosas y estar inventando instituciones, fortalecer a la auditoría porque ya tiene todas las capacidades técnicas, el personal, el capital humano, para poder fiscalizar los 3 órdenes de gobierno e incluso a los 3 poderes de la Unión. El sistema este que se creó, donde participan una serie de instituciones y reuniones y consejos ciudadanos, en realidad lo único que hace es, pues, vertir opiniones, pero no hay avance, no hay avance tangible. Y bueno, en la administración pública tienes que dar resultados. El factor tiempo siempre va en tu contra. Si no das resultados concretos a través de mediciones, todo se queda en discurso y en buenas intenciones. En la administración pública lo que cuenta son los resultados concretos. Interesante lo que dice. ¿Qué opinas de esto, Freddy? Sí, faltan, creo, algunas medidas o dar algunos pasos firmes para que este abatimiento de la corrupción, que es la principal bandera del presidente de la República, tenga resultados más tangibles, más concretos, que como decía Jorge Abdo, ciertamente se puedan detectar actividades ilícitas, irregularidades,
pero que también puede haber no solamente el señalamiento, sino también el castigo, ¿no? Hasta ahorita hemos visto, si acaso, señalamientos, mucha rumorología, las redes sociales cuentan mucho en esto, sin embargo, todavía no hemos visto un castigo. Se está trabajando todo sobre eso, ¿no? Bueno, están grandes gallones que en este momento están por allí siendo cuestionados. Está García Luna, ¿no? Que inclusive hasta lo menciona el presidente en un spot, dijo ya no más García Lunas, es como una bandera de lo malo. Pero también habla de la corrupción en su gobierno. Habla de no castigar hacia atrás, excepto el exdirector de Pemex que está ahorita encarcelado, ¿no? Pero bueno, aquí en lo que sí estamos de acuerdo es en el diagnóstico, entonces, en lo que tal vez no estamos de acuerdo es en la prescripción médica. O sea, sí estamos de acuerdo que es la corrupción un gran cáncer, que ya hizo... Esto lo sabemos todos. Un monstruo de 1000 cabezas, ¿no? La pregunta es cómo vamos a abordar la problemática y cómo vamos a resolverla. Yo creo que es un fenómeno mucho más allá de la aplicación de justicia. Tiene que ver con el desarrollo y crecimiento económicos, ¿no? Tiene que ver con la distribución, ¿no?, de la riqueza y del ingreso. Tiene que ver con muchos otros factores, me parece a mí. Con la misma ciudadanía, porque nosotros contribuimos en mucho a mantener la cuestión de la corrupción. Y del funcionamiento del propio gobierno, ¿no? A lo mejor si funcionara en tiempos y en formas, no sería necesaria la corrupción. Sí, la moralidad de la economía, ¿no? Y sí pasa por muchas líneas, ¿no? Entre ellas un crecimiento, un buen ingreso, ¿no? Es decir, no es tan sencillo. Digo, yo creo que la corrupción la podíamos dividir entre un fenómeno coyuntural y un fenómeno estructural. La parte coyuntural tiene que ver con estos fenómenos cuando hay una crisis económica donde la gente sale a delinquir por falta de comida, ¿no? Es decir, esa parte se resuelve con crecimiento y desarrollo económico, con programas sociales importantes, pero la parte estructural, que no tiene que ver con el crecimiento económico, con el desarrollo ni con la implementación de justicia, hay gente que se dedica porque se dedica a ese fenómeno. Entonces yo creo que ese sí necesita, ¿no?, un sistema de justicia muy férreo, muy transparente, muy rendidor de cuentas para poder abatirlo. Mencionas esto de que la gente, dices tú, si no tiene que comer igual y salen y delinquen. Se ha dado en gran parte de la sociedad mexicana que mucha gente, por la cuestión del COVID, no tenían ingresos, pero no se dio un aumento. Todo el mundo decíamos, no, ahora sí todo el mundo va a empezar a robar, va a haber muchos asaltos, pero no se vio eso. Bueno, eso implica que en nuestro país hay una gran red social, ¿no? Las familias juegan un papel importante en estas épocas de crisis. Y no es un fenómeno nuevo, la crisis del 95, la crisis 2008-2007, las redes familiares jugaron un factor importante, ¿no?, en amortiguar esta crisis, ¿no?, que es el caso actual. Pero sin embargo, creo que sí juegan un papel importante. Creo que cuando los países se estancan económicamente, probablemente generes impactos morales muy férreos, ¿no?, sobre todo en la confianza. Yo creo que los países que sustentan sus relaciones económicas en la confianza son países que se desarrollan o crecen mucho más rápido. Entonces, yo creo que sí debemos retomar, ¿no?, es decir, retomar la senda del crecimiento económico con justicia, que es lo que el presidente de la República está proponiendo, un modelo que un modelo neoliberal que nos permitió crecer en promedio un 2%, pero sin distribuir la riqueza. Entonces generó un pequeño público que crece a tasas inimaginables o a tasas como países ricos, pero un gran porcentaje de la población no solo no crece, sino se estanca o decrece. Entonces yo creo que lo que el actual gobierno busca es cómo distribuir ese pequeño crecimiento entre los que menos tienen. Quiero ir a propósito de lo que dice Carlos Eduardo. Voy contigo, Jorge, porque también tú lo planteabas, ¿no? De la distribución de la riqueza, de que haya un pueblo que esté económicamente lo más tranquilo posible. Aquí, ¿cómo inciden para tener este pueblo así tranquilo estos programas de bienestar que ha echado a andar López Obrador? Es decir, apoyando a estudiantes, a los antes llamados ninis, doblándole el apoyo económico a las personas de la tercera edad y dándole a los padres de familia para lo de los niños, por esto de las guarderías y demás. Esto incide para que haya, digamos, ese equilibrio económico en lo que nos podemos desahogar de todo este problema. Sí, mira, él lo explica hoy incluso en una entrevista que le hace a La Jornada, que está publicada hoy en la portada de ese periódico y que, bueno, en páginas interiores. Y lo dice también, claro, en el discurso que pronuncia con motivo del segundo informe. La idea de que millones de familias en este país tienen un soporte económico por mínimo, aunque sea,
pero que les ha permitido evitar caer en un problema doble. O sea, por un lado la pandemia y por otro lado una crisis económica profunda que les hubiese impedido comer, vamos a poner ese caso. Incluso pone un ejemplo hoy en la entrevista que le hace a La Jornada. Dice, gracias a estos programas, el sector primario no se desplomó. El sector secundario y el terciario sí tuvieron muchos problemas y tienen problemas. Pero el primario, que tiene que ver con lo agropecuario, por ejemplo, no se desplomó y las tiendas vendieron más en este tiempo que antes. Creció el consumo. ¿Y cómo creció el consumo? Porque la gente no dejó de tener algún ingreso mínimo, pero lo tuvo, independientemente de esta red familiar a la que yo también creo que es muy importante en nuestro país, de la que hablaba Carlos. Entonces, el tema es que la restauración del Estado como tal es otro de los grandes proyectos de este gobierno. O sea, no es el mercado el que va a definir los compromisos, los lineamientos, las políticas, el quehacer del gobierno, sino el Estado. ¿Cuál Estado? El Estado de bienestar. El Estado que propicie justamente lo que estamos hablando, de que la gente tenga por lo menos algo para a partir de ahí, y lo explica, vuelvo a retomar la entrevista de hoy, lograr que la gente pueda llegar a la clase media. O sea, él trae un proyecto, no lo dice así, no lo explica tan detalladamente como lo estoy haciendo yo, pero la idea es esa, de que la gente pueda llegar a ser clase media en un momento determinado y que esta gran clase media pueda ser digamos, un gran soporte social de un proyecto de transformación, pero a partir de los problemas sociales. Por eso dice, y presume, se reformó el artículo 4 de la Constitución para llevar a la Constitución los derechos sociales. Ya estaban algunos, debo decir, ya había algunos, pero sí otros como la pensión para adultos mayores o para personas con discapacidad, pues no estaban así tan sucintamente. E incluso propone la posibilidad de más adelante hacer un capítulo especial dentro de la Constitución para que ahí queden los derechos sociales. ¿Cuál es la idea de esto? La idea es de que este capítulo especial o este apartado especial pueda definir con gran claridad estos derechos para que estos derechos se traduzcan realmente en beneficios para la gente. O sea, el proyecto va enfocado siempre a lo que siempre hemos nosotros visto en su discurso, digamos, coloquial. Primero los pobres. Pero eso se traduce en todo este tipo de acciones que se están realizando. No podría ser de otra forma. Y luego explica, hoy mismo lo explica también, dice, teníamos dos opciones. Una opción era dejar de lado lo ya construido, todo lo ya construido, abandonar lo institucional. Opción 1. Opción 2, construir dentro de lo que nos establece la Constitución y establece la ley. ¿Y por qué lo explica eso? Porque dice, a mí me decían, es que la primera transformación dio origen a una Constitución. ¿Cuál? La de 1824. La segunda, a la del 57. La tercera, a la de 1917. Ahora tendremos una nueva Constitución. Dijo, no, vámonos con lo que tenemos, porque de lo contrario no vamos a poder avanzar a la velocidad que se requiere para poder consolidar el proyecto de la cuarta transformación que él está enarbolando. Entonces, ahí está la clave de todo esto, los derechos sociales y, por supuesto, el beneficio que la gente está recibiendo es un beneficio que permite, de alguna manera, paliar toda esta desventaja de la pandemia y, por otro lado, también dar una cierta esperanza de que las cosas pueden ser mejor más adelante. Bien, ahora que mencionas esto de la pandemia, vamos a tener que hacer una pausa más porque vamos precisamente a enfocarnos ahora en este problema de salud, cómo lo recibe México y cómo cuando ya estamos más o menos vislumbrando la salida de este problema de salud, cómo está quedando nuestra infraestructura sanitaria para seguir con muchos otros retos seguramente de salud que tendremos. Pausa y rápido regresamos, no se vayan.
Ya se están recuperando los empleos perdidos, se está regresando poco a poco a la normalidad productiva y ya estamos empezando a crecer. En el mes de agosto se crearon 93,000 nuevos empleos. El peso se apreció al cotizarse a menos de 22 pesos por dólar, luego de haber estado a más de 25. La mezcla mexicana del petróleo de cero pasó a $40 por barril. El consumo de productos básicos, en vez de reducirse con la pandemia, aumentó en 9.5% en términos reales con relación al año pasado. Estamos en mesa de análisis en vivo desde nuestros estudios en Tabasco 2000, hablando a 2 años de acciones y compromisos cumplidos en la administración del presidente López Obrador, casi 2 años ya de su administración. Mencionaba el presidente aquí, por ejemplo, que han aumentado los empleos y entre otros pensaba yo que hubo un gran número de contrataciones, sobre todo de personal de salud, ante la situación que estábamos viviendo. Y vamos a entrarle tantito, antes de hablar de esta recuperación económica, precisamente esta situación. Yo quisiera tu opinión, Juan Carlos Reyes, de esto que sorprendió al mundo entero, por supuesto, pero de manera especial a nosotros, de por sí un país que venía de administraciones que nos habían dejado aparentemente bien en la afuera, pero adentro estaba la cosa tremenda y nos toca esto de la pandemia. ¿Cómo ha manejado México desde tu punto de vista esta situación? ¿La han estado manejando bien? Porque de pronto hay, ya sabes, las voces discordantes que dicen que no va bien la cosa. Gracias, Jorge. Mira, siendo objetivos es muy difícil pronunciarse ante un fenómeno sanitario inédito. Digamos que todavía no hay artículos científicos en las revistas médicas del mundo que hayan, digamos, estudiado a fondo el problema y ni siquiera hay estadística elaborada. Entonces, decir que está muy mal manejado, pues comparado con qué. Lo que sí creo es que teníamos una deficiente infraestructura médica, como lo decía el presidente, 401 hospitales abandonados. Entonces, haber actuado rápidamente con la ayuda de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina para construir una infraestructura que nos permitiera, digamos, atender esta emergencia, yo diría que es una habilidad operativa del gobierno. Y bueno, al día de hoy no sabemos todavía cuándo va a ser la vacuna diseñada, la que vamos a usar. No hemos encontrado curas reales. Entonces, falta mucho de investigación médica y faltan organizaciones de la sociedad civil también que se pronuncian adicionalmente a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, decir que no la hemos manejado bien es simplemente, creo, es politizar y utilizar una tragedia mundial y nacional y comunitaria para tratar de criticar a un gobierno que sí recibe una infraestructura muy lastimada en materia de salud pública. Esa sería mi opinión, Jorge. Gracias, Juan Carlos. Freddy, ¿tú qué opinas acerca de esto? ¿Cómo vamos? Decía en el inicio de mi participación, hablaba de que el segundo año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador estuvo indiscutiblemente marcado por COVID, ¿no? Fue por la pandemia, fue la emergencia, fue la urgencia, sigue siendo. Creo que se pudo hacer más, sin embargo, la reacción fue buena del gobierno federal desde mi particular punto de vista. Reactivar hospitales abandonados, contratar, si no mal recuerdo, hablaba él de 94,000 médicos contratados para atender a la población y un saldo hasta hoy en número cerrado de 650,000 casos y de 70,000 muertos que se van a alcanzar desafortunadamente en los próximos días. Sin embargo, creo que el saldo pudo haber sido peor. La estrategia, como que de pronto se les hizo bola el engrudo, pero la van sacando, la van llevando, ¿no? Insisto, el saldo pudo haber sido peor. Esperemos que siga aminorando el contagio. Todo va a mejorar definitivamente hasta que salga la vacuna.
Esperemos que se siga aplanando la curva, como dicen los funcionarios del gobierno federal, el doctor Gatell, y que pues el saldo se vaya controlando. Y como herencia, ojalá podamos aspirar a tener un mejor sistema de salud, porque insistentemente se dijo que traíamos un déficit terrible, ¿no? Entonces esperemos que esa pueda ser la herencia. Ahora, para valorar esto, hay que también ser honestos. Una cosa es lo que el gobierno ha hecho, ha planeado, como ya bien todos sabemos, era algo inédito, no sabemos qué hacer, pero la participación ciudadana ha sido fundamental, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Exacto, sobre todo para mal, para subir más las cifras, ¿no? Digo, hablando el ejemplo, Tabasco, ¿no? En algún momento figuró como de los estados más contagiados, de mayor número de personas infectadas activos y que se andaba queriendo salir de control la situación. Afortunadamente se pudo controlar, yo creo que a base de insistir, y la gente empezó a tomar conciencia, aunque el comportamiento de hoy parece ser que empieza a generar algunas dudas. Ojalá entendamos que la emergencia no ha pasado y que el riesgo todavía es alto, el riesgo de andar en la calle, ¿no? Y que no es dejarle todo nada más al gobierno, ¿no? O sea, decir, no, es que es por tu culpa. No, ¿cómo por tu culpa? Pero a ver, tal vez lo que habría que decir, Jorge, es que es una crisis sin parangón, ¿no? Es decir, es una crisis que te impone un dilema entre economía y salud. Si tú mejoras la economía, empeoras la salud. Si tú mejoras la salud, empeoras la economía. Ese es el rasgo que caracteriza esta crisis. Entonces es un tanto compleja, porque mejorar la salud, ¿no?, implica grandes recursos fiscales, que me parece que el país no está en condiciones de meter toda su población a su casa y mantenerla de comida y de todo lo que tenga que mantener. Entonces cerrar la economía como tal es muy complicado, pero abrir la economía pues implica más, ¿no?, enfermos y más presión sobre el gasto en salud, porque mucha gente más se iba a contaminar. Entonces, ojo, es compleja. Me parece que en términos generales, bueno, incluso en el caso local, me pareció que fue un gran manejo en la crisis sanitaria. Creo que sí hubo algunos problemitas, ¿no? Pero bueno, eso es intrínseco al manejo de la salud, siempre hay errores, pero en términos generales yo te diría que fue un buen manejo. Sí, a pesar de que, bueno, hubo un gran contagio, porque, bueno, hay un problema también por parte de nosotros. Nos decían, quédate en casa y salíamos, etcétera. Mantén la sana distancia y nos pegábamos todos. Usa el cubrebocas y no lo usábamos. Entonces, bueno, yo creo que va a salir airoso el gobierno, me parece a mí, en términos generales. Hay un problema de desempleo, sí, yo creo que sí hay un problema de desempleo serio, ¿no? Se perdieron alrededor de 1 millón de empleos, que no va a estar fácil recuperar, nos tomará alguna buena cantidad de años recuperar esa cantidad de empleos. Pero bueno, creo que el trabajo se está haciendo, yo creo que sí hay otra forma de hacer las cosas, yo creo que hay una vocación distinta, hay una apuesta desde luego a los programas sociales, ¿no?, como una forma de retribuir, ¿no?, todo lo que no se hizo a lo largo de 40 años. Desde luego también hay proyectos de infraestructura que pretenden resarcir el desequilibrio económico entre el sur-sureste y el resto del país. Los grandes proyectos nacionales esencialmente están asentados en el sur-sureste del país, refinería, Tren Maya y transísmico, como un ejercicio, insisto, de retribuir un poco lo no hecho durante décadas hacia el sur-sureste. Entonces, digo, eso solamente el tiempo nos los va a decir, qué tan brillante fue la aplicación de las políticas públicas. Bueno, eso es difícil, ¿no?, de anticipar. Sin embargo, bueno, sin duda falta crecimiento, falta desarrollo, pero no quiero pensar en esta crisis sin esa gran política social del actual gobierno. Creo que estaríamos en peores condiciones. Además de que no percibo al país sin política social. Es decir, si no tuviéramos ese gran gasto, no, todo el ingreso se quedaría en las cúpulas de grandes ingresos. Yo creo que un país como el de nosotros sin política social es impensable. Digo, no tengo duda al respecto. Pero bueno, un análisis hacia adelante siempre es un tanto complicado, pero bueno, habría que esperar un poquito más a ver cómo salimos de esta crisis sanitaria. Bien, vamos a hacer una pausa más en este espacio, en Mesa de Análisis, y voy a regresar, de una vez lo voy a advertir, voy a regresar contigo, Juan Carlos, para que nos des tu opinión a propósito de estas políticas que está echando a andar el gobierno López Obradorista para recuperar nuestra economía, ¿de acuerdo? Unos mensajes y regresamos para ir contigo, Juan Carlos.
se canceló la mal llamada reforma educativa y ahora caminamos juntos, maestros, maestras, madres y padres de familias, estudiantes y autoridades. Se están otorgando 11 millones de becas para alumnas y alumnos pobres de todos los niveles escolares. El gobierno colabora en el mantenimiento de las escuelas. Ya ha quedado claro que la educación no es un privilegio, sino un derecho de todo el pueblo. Bueno, estamos de regreso en Mesa de Análisis, hoy platicando con nuestros distinguidos invitados de 2 años de acciones y compromisos cumplidos de la administración de López Obrador. Vamos contigo, mi estimado Juan Carlos Reyes, para que nos des una opinión de cómo, desde tu punto de vista, cómo se está manejando la pandemia en materia de salud. ¿Está dando los pasos adecuados México para salir de esta situación? Sí, Jorge. Mira, pues como lo dijimos, es una enfermedad nueva. El gobierno ya mostró que tiene capacidad de organización para dar una respuesta pronta, expedita al problema a través de una infraestructura que creó de inmediato. La estadística disponible es que sí está bajando la pandemia de manera gradual y lenta. Le toca a la ciudadanía, a la sociedad civil, nos toca a nosotros seguirnos cuidando para ayudar a que los contagios no se reproduzcan. Y las autoridades sanitarias, pues seguir en búsqueda de la vacuna, como lo están haciendo tanto la Secretaría de Salud como también coadyuvando la Secretaría de Relaciones Exteriores, el CONACYT, la UNAM, en fin. Y una vez que tengamos la vacuna, pues ayudar a que todo el mundo se la ponga, porque también una vez que la tengamos y ya se haya reproducido en el país, ¿cómo la vamos a distribuir? ¿Cómo la vamos a aplicar? 125, 130 millones de habitantes con vacuna es una tarea también titánica. Y estoy seguro que las instituciones públicas podrán hacer la tarea, me refiero a la defensa, a la INEGI, a la SEP, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, en fin. Ahora, el tema muy fuerte también es el que tiene que ver con la economía. Y si me permites, ya entro al tema. Mañana van a presentar en el Congreso el secretario Arturo Herrera y el subsecretario Gabriel Llorio, pues el paquete económico que consiste en 3 grandes documentos. En primer lugar, los criterios generales de política económica. En segundo, la ley de ingresos. Y en tercero, el proyecto de presupuesto de egresos. Mañana a las 5 de la tarde sabremos con exactitud cuáles son las medidas de política económica que habrá de adoptar el presidente, el titular del Poder Ejecutivo, para hacer frente a estos retos de crecimiento. Yo quisiera decir en primer lugar que ha sido muy respetuoso de la autonomía del Banco de México. El banco tiene enfrente el reto también de controlar la inflación, de pues seguir manteniendo la paridad del peso frente al dólar estable. Y en materia de inflación ya ha habido algunos repuntes en el último trimestre, entonces ahí el banco tiene una tarea inmensa por desarrollar. Pero para nuestra economía yo veo algunos puntos positivos. En primer lugar, las remesas están creciendo. Es muy probable que rebasemos los 35,000 millones de dólares de remesas provenientes de los Estados Unidos hacia México. Otra fortaleza que veo muy tangible es la aprobación del Tratado Mexicano-Americano-Canadiense de Libre Comercio en su versión TEMEC, sobre todo en la industria automotriz, que la industria automotriz mexicana cada día es más poderosa, cada día exporta más, cada día se pagan más impuestos por el comercio exterior de la industria automotriz. Cada vez dependemos menos del petróleo. El petróleo tiene, pues, nuestra capacidad productiva una disminución. Es necesario seguir aumentando la exploración para poder obtener mayores recursos. Y el precio ha estado mejorando un poco de nuestro barril, de nuestra mezcla mexicana. Ayuda mucho, sin duda, pues la política social, porque, digamos, esto ha paliado, ha ayudado a que las clases vulnerables tengan ingresos que les permitan salir adelante, digamos, en lo inmediato. Ahora, ¿cuáles son los retos? Yo diría que necesitamos un nuevo entendimiento con el sector privado no popular,
porque el sector privado cupular vamos siempre a tener diferencias, porque es un modelo de crecimiento económico distinto, es un modelo de crecimiento alternativo el que aplica el presidente López Obrador, pero hay abajo de esas cúpulas empresariales una serie de sectores económicos privados, de comerciantes, que sí necesitan apoyos, que sí necesitan programas, que sí necesitan, digamos, políticas de subsidio que les permitan en estos meses que vienen tener la oportunidad de mejorar sus ingresos y ir consolidando los distintos mercados. Sería mi opinión, Jorge. Pero a propósito de eso, a ver, aquí hay dos cosas que quisiera yo tomar y retomar contigo casualmente porque lo mencionas. Ha habido subsidios, ha habido unos subsidios que el presidente ha dado a una gran cantidad de empresarios, a las micros y pequeñas empresas. ¿No han sido suficientes? Sí, yo creo que no son suficientes, Jorge. Yo creo que hay que buscar la forma de que sean de mayores cuantías, de menores tasas, de coberturas más amplias, de universos de usuarios de estos créditos mayores. ¿Por qué lo digo? Porque es muy común ver en todas las ciudades del país comercios que no han reabierto, distintas actividades económicas que ya se pueden volver a realizar de acuerdo a las valoraciones de los semáforos de cada entidad federativa y que los seguimos viendo cerrados. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente no tiene para pagar la renta, que no tiene para contratar un empleado, que no tiene para comprar los insumos necesarios para poder reabrir su negocio. Hemos visto en otros países, digo, claro, Europa, ¿no? Alemania, por ejemplo, cómo destacan la ayuda gubernamental. Entonces yo creo que ahorita sí hay que pensar también, claro, primero en los pobres, pero sí también pensar en esta amplia capa media de ciudadanos que también necesitan de la mano solidaria del gobierno. Bien, gracias. Freddy, dice algo Juan Carlos que me llama la atención también. Dice que cada vez estamos ya dependiendo un poco menos del petróleo, pero el presidente López Obrador le ha apostado mucho a petróleos mexicanos. Sí, está claro, ¿no? Con todo el impulso que le ha dado a Petróleos Mexicanos y con la construcción de la refinería en Tabasco, ¿no? Somos claros testigos de eso. Fíjate que en este momento, desde mi particular punto de vista, con rogando que no vaya a haber un rebrote, con el tema de la pandemia, podríamos decir que esta era la urgencia, lo económico estaba acá y como que empiezan a acercarse a tener el mismo nivel de importancia. Lo primero era salvar la vida, ¿no? Sí, salvar la salud. Claro, ahorita hay que seguirse cuidando, sin embargo, ya con la apertura paulatina de toda la actividad económica, como decía Flota, empieza ya a tomar mayor relevancia la economía y el panorama, no se trata de alarmar, sin embargo, el panorama sí es preocupante, Jorge. Hablaba Flota de la pérdida de empleos durante el efecto de la pandemia. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, se perdieron 1.1 millones de empleos formales durante el periodo de la pandemia. La economía, de acuerdo con el INEGI, tuvo una caída entre abril y junio del 18.7% del PIB. Y hay que tomar en cuenta, la inflación está semicontrolada, sigue afortunadamente la expectativa es que siga siendo de un dígito, no es muy alarmante. La paridad peso-dólar está, entre comillas, también bajo control. Afortunadamente están las remesas, como comentaba el compañero. Sin embargo, hay que prever que seguramente van a caer los ingresos fiscales. Las empresas estuvieron cerradas 6 meses, claro, no hay ingresos. Cuando vengan las declaraciones y el cumplimiento de todas las obligaciones fiscales, lo que se pague será mínimo, si no es que muchas perdieron, ¿no? Aparte de las que ya cerraron. El presupuesto federal va a estar copado precisamente porque no va a haber muchos recursos. Los guardaditos que heredó la actual administración de los gobiernos anteriores ya se terminaron. Se empiezan a ver ya un panorama un poco delicado porque se prevé que haya poco presupuesto, que haya recortes y entonces la estrategia económica del gobierno aquí va a ser muy importante. De hecho, por ahí se filtró, estarán ustedes de acuerdo, se filtró un audio de Arturo Herrera, el secretario de Economía, de Hacienda. Está muy preocupado. Que dijo que está muy preocupado, sí, porque dijo, si el 20 estuvo difícil, económicamente hablando, el 21 va a estar igual o peor. Sí, sí, te digo, vienen recursos limitados, probablemente recortes. Entonces, el gobierno tiene que echar a andar un plan de reactivación económica muy eficiente para incentivar la inversión, para generar empleos y que todo esto vaya levantándose o recuperándose paulatinamente. Nada más, por último, el Banco de México calcula que la recuperación económica se va a llevar entre 2 y 6 años. Así que ya lo saben, no hay que malgastar, hay que guardar, hay que
administrarnos muy bien, bien administrados, dirían los norteños. Bueno, vamos a hacer una última pausa en Mesa de Análisis porque tenemos todavía que tocar un tema muy importante y regresando voy a ir contigo, mi estimadísimo Jorge Abdo, porque es uno de los temas que tú manejas, magistralmente, que es la educación. ¿Cómo se está manejando la educación en México? Regresando en Mesa de Análisis. Estamos avanzando en el combate a la delincuencia. Hemos establecido una nueva estrategia que empieza por procurar trabajo, educación y bienestar a las personas que están en riesgo de ser reclutadas por los grupos delictivos, especialmente jóvenes. La lucha contra la pobreza, el desempleo y la marginación va acompañada del despliegue de la Guardia Nacional, un cuerpo de paz y de proximidad con la población, con presencia en todas las regiones del país, que cuenta ya con 97,000 elementos bien equipados y formados. Bueno, nos quedan como 6 minutos de programa. Voy contigo, mi estimadísimo Jorge Abdo, para que me des tu opinión o nos des tu opinión a propósito de, en materia de educación, ¿cómo va a 2 años de la administración de López Obrador? ¿Cómo va en la materia educativa? Y más ahora esto de la pandemia, que hay educación a distancia. Bueno, mira, son dos vertientes distintas. En la primera podemos hablar de los logros. 11 millones de becas. Se dice fácil, pero hay que darlas. 683,000 libros descargados por el Fondo de Cultura Económica de manera digital. La colección Vientos del Pueblo, la colección que se está implementando para celebrar el próximo año la fundación de Tenochtitlan, la invasión española en México y desde luego la consumación de nuestra independencia. Se reúnen esas 3 fechas el próximo año. Se llama 21 para el 21 esa colección. En materia de libros, en materia de cultura, en materia de apoyo, son logros que hay que destacar. Otro es el compromiso que ha hecho el presidente de que va a darle oportunidad a todos los médicos generales para que se puedan especializar y seguir con el programa emergente que se realizó durante la pandemia para que los médicos pudieran capacitarse adecuadamente y atendieran las situaciones de emergencia en los hospitales del país. Fue algo que no se supo mucho, pero que se realizó sobre la marcha. También lo que hizo CONACYT. En fin, la parte difícil, la parte complicada es la educación básica. Porque si nosotros volteamos a ver la educación básica hoy, podemos darnos cuenta de que efectivamente se ha hecho un gran esfuerzo y con el concurso de las televisoras nacionales y locales, en el caso, por ejemplo, de TVT en Tabasco, y de una serie de elementos que se han podido aglutinar en torno a este proyecto, se está llevando el sistema de clases a distancia. Pero tenemos una agenda pendiente, y nuestra agenda pendiente es, de nuevo, la desigualdad, que pasa también por un tema muy interesante que hay que resolver, que es el tema de Internet. Si en las comunidades rurales no hay Internet, en las comunidades marginadas no hay Internet, en los pueblos, en las villas, en muchas comunidades no hay Internet. Entonces, ahí tenemos un problema muy fuerte. Algunos maestros por sí mismos, por su cuenta, han estado resolviendo el tema, yendo a dar las clases los lunes, por ejemplo, a las casas de los niños. O sea, ha habido una serie de aportaciones muy importantes del magisterio nacional, pero esa es una temática que hay que resolver pronto. ¿Qué hacer con los que se están quedando pendientes de la posibilidad de tener una educación seria, una educación eficiente, como si la están recibiendo otros grupos de personas, para poder estar al mismo tiempo en igualdad de oportunidades que requieren? O sea, hay avances, hay cosas muy interesantes, se han hecho cosas muy importantes, pero la pandemia
de alguna manera, como decía Izquierdo, en este régimen de claroscuros de repente que podemos observar, pues sí tenemos ahí un problema que no es porque el gobierno haya querido que surgiera, sino consecuencia de la crisis sanitaria que nos afecta todavía en este momento. Gracias, Jorge. Bueno, tenemos como 10 segundos para despedirnos, así que me voy a ir primero contigo, Juan Carlos, para que me des así en 3 segundos un comentario final a propósito de lo que hemos platicado esta noche. Gracias, Jorge. Pues retomo las palabras del doctor Abdo. Creo que México es un país enfermo, pero de desigualdad. Es un país en donde la marginación ahora con la pandemia se exponenció y que nos va a pegar muy duro en la educación, como decía, en la educación básica, con niños que no tienen televisión, con niños que no tienen internet. Pero estoy confiado porque tenemos un presidente legítimo, un presidente con la legitimidad más alta de las últimas décadas, que tiene muy claro lo que se tiene que hacer y que tiene una enorme fortaleza para poder lograr los propósitos, que es pues darle a la gente marginal un techo mínimo indispensable para salir adelante. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Maestro Abdo, rapidito así, un segundo para una consideración final. Pues solamente decirte que, darte las gracias, decirte que ha sido un gran programa. Me parece que este tipo de mesa de análisis no deben suspenderse. Qué bueno que ya se retomaron y que les recomiendo mucho a todas las personas leer el discurso íntegro que pronunció el presidente López Obrador el día de su informe y leer la entrevista a la que ya hice referencia, que está publicada el día de hoy. Me parece que son 2 documentos muy importantes, ya sean partidarios o no, del presidente López Obrador, para comprender cabalmente hacia dónde va, cuál es su sentido y cuál es la idea que él tiene de la Cuarta Transformación. Vamos, finalmente todos. Carlos Eduardo, Jorge, medio segundo para alguna consideración final. Gracias por tu invitación, saludo a los compañeros de la mesa y yo creo que ya habrá otro tiempo para abundar sobre los temas. Te agradezco. No, al contrario, Freddy. Jorge, yo sí concluiría diciendo 3 grandes pendientes para el gobierno federal. Terminar de atender la pandemia, reactivar la economía y abatir la inseguridad que ahorita enciende los focos rojos. Consejos para la población: sí hay que ahorrar, pero también hay que invertir. En la medida que se invierta, se reactiva la economía y hay que consumir local. Eso es muy importante. Bien, yo quiero aquí aprovechar para invitarlos públicamente, Jorge, Juan Carlos, Carlos Eduardo y Freddy, para que hagamos otras mesas de análisis de este tema, si se puede hasta la semana que viene. Claro. Lo amarramos, porque yo creo que todavía hay mucho más que platicar acerca de estos temas. ¿Les parece? Gracias. Gracias a todos ustedes, a Jorge, Juan Carlos, Carlos Eduardo y a Freddy, y por supuesto a todos ustedes que nos hacen el favor de seguirnos lunes a las 9 de la noche en Mesa de Análisis. Yo soy Jorge Viadó, que tengan ustedes una excelente semana.